relativamente, yo diría que bastante, por lo menos la forma como se la estudia, totalmente diferente a como lo ven en los textos que ustedes utilizan de Langman, de Moore, de embriología, el mismo Snell, etcétera, etcétera, porque más que desorganizados, hay ciertas cuestiones que se han ido conociendo, más o menos a partir de inicios del año 2000, entre el año 2000 y 2002, se encontraron muchas cosas novedosas, y básicamente las novedades que se encontraron fue precisamente en las etapas más tempranas y primitivas de la formación del sistema nervioso. ¿Por qué precisamente las etapas más primitivas? Porque, contradictoriamente hablando, hasta mediados de los años 70, o sea, estamos hablando hace más de 40 años, se asumía e incluso se mantuvo esta interpretación luego de los años 70 hasta más o menos casi terminando los 90, se mantuvo la interpretación de que cualquier patología embriológica, o sea, del desarrollo del embrión o del feto antes de nacer, siempre que se manifestaba era porque cualquier noxa significa estímulo nocivo, ya sea externo, de afuera, exógeno o interno. Por ejemplo, un ejemplo grosero, grotesco y hasta cierto punto salvaje, por decirlo así, de una noxa exógena es, por ejemplo, los niños que estuvieron o que nacieron después del invierno nuclear, después de lo que pasó en Chernobyl, que fue en el año 84 o 86, siempre me olvido qué año fue, o las destrucciones masivas de Hiroshima y Nagasaki, luego de los bombardeos nucleares, o las personas que están en relación o que viven en derredor de los atolones del Pacífico, que es donde se suelen hacer las explosiones nucleares. Todas estas personas que viven en derredor pueden tener de una u otra manera cierto estímulo nocivo o una noxa exógena. Las noxas endógenas son básicamente, la mayoría de ellas, es a partir de radicales libres. Las patologías que producen radicales libres son básicamente las patologías neurodegenerativas del sistema nervioso, y que lo que hacen es producir o aumentar la producción de peróxido de hidrógeno, y ese peróxido de hidrógeno es un súper radical libre que es muy deleterio para el sistema nervioso. Bla, 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 eso lo podemos ver a medida que vayamos viendo otros temas. La idea que quería comunicarles era que antes se asumía que si algo pasaba en el embrión o en el feto y el niño nacía con una malformación congénita, era porque la noxa o el estímulo nocivo afectaba directamente en el momento en que se esté produciendo X, Y o Z etapa embrionaria. Pero vino un tipo que fue un genio, por decirlo así, porque a pesar de que fue depreciado y despreciado por sus coidiarios o su gente de la época, este tipo, apellido Huarcani, dijo que estaban brutalmente equivocados. Y el tipo creó un término que se llama en la actualidad, él lo llamó en aquella época periodo máximo de terminación. Y él decía que si un suceso, cualquier suceso dentro de las etapas embriológicas, que son secuencial y matemáticamente 6, y todas van en forma matemática una detrás de la otra y de la mano, el tipo decía que si un suceso, cualquiera de los 6 sucesos, entraba en proceso, si algo incidía mientras ese suceso estaba en proceso, no pasaba nada en ese estadio. Para que ese estadio tenga una lesión, la noxa tenía que incidir sobre el embrión antes de que inicie el suceso y que éste entre en proceso. No sé si me hice entender, lo voy a poner con un ejemplo bastante tonto. Imaginémonos que este es un marcador. Es un marcador. El marcador fue creado, por decir un ejemplo tonto, el 4 de noviembre, por decir cualquier estupidez. Y se terminó de fabricar el 10 de noviembre.
Entre el 4 y el 10 de noviembre hay ¿cuántos días? Hay 6 días. Antes, hasta hace algunos años, incluso hasta inicio del año 2000, se asumía que si el marcador, imaginémonos que el marcador es el cerebro en una etapa X, whatever, del desarrollo embrionario, si entre estos 6 días el cerebro recibía una injuria, entre esos 6 días, lo que se formara en ese espacio de tiempo iba a hacer que se lesione en ese espacio de tiempo lo que en ese tiempo se está formando. Imaginémonos que en esos 6 días del cerebro se esté formando, por decir cualquier bobera, el tálamo. Entonces, si algo incidía en el momento en que se está formando el tálamo saldría lesionado. Pero este tipo dijo, no, nos estamos equivocando brutalmente. Y lo dijo mucho tiempo atrás y no le pararon mucha bola. El tipo decía que para que algo deleteriamente lesione al sistema nervioso en X, Y o Z estadio o etapa, cualquiera que ésta sea, tenía que la noxa incidir antes de que iniciara el suceso en proceso. En este caso, si empezó el 4 de noviembre el cerebro, o en este caso tontamente el marcador, para que algo lesione en estos 6 días la formación futura del 10 de noviembre en adelante, la lesión tenía que haber iniciado por lo menos el 3 de noviembre. No sé si me hice entender. Ok, súper sencillo. Entonces, a este fulano no le dijeron que está chiflado, loco. No le pararon bola hasta por lo menos el año 2002. En el año 2002 comenzaron a salir hallazgos en sentido de celularidad, en sentido de molecularidad. Se dieron cuenta que se habían equivocado, se dieron cuenta que muchas de las patologías del sistema nervioso no eran solamente relacionadas con la estructura macroscópica, sino también la forma como estaban formadas las células, que a su vez formaban un tejido, bla, bla, bla. Eso lo vamos viendo poco a poco. Pero bueno, este tipo dividió, y esta división de los años 70 es la que se utiliza ahorita, por lo menos en la parte de neuropediatría o embriogénesis del sistema nervioso. No es nuevísimo, pero sí es lo que no sale en los textos que ustedes tienen. Entonces, el tipo decía que había estadios. Y estos estadios tenían un periodo máximo de terminación. Esos estadios son los siguientes. Primero, neurulación. Segundo, formación del prosencéfalo. Tercero, proliferación neuronal. Cuatro, emigración neuronal. Quinto, organización neuronal. Y sexto, mielinización. Entonces les pongo un ejemplo. Si algo va a producir que mi cerebro no se forme prosencefálicamente hablando, el momento en que cualquier estímulo nocivo deba incidir para que el prosencéfalo no se lesione, tendría que joder en la etapa de neurulación. Pongamos otro ejemplo. Si algo incide en la capacidad para organizar la forma como está, valga la redundancia, organizada, en particular la corteza cerebral, el proceso no tendría que ser dentro del tiempo de organización, sino inmediatamente en la etapa previa. A eso se le llama, vuelvo y repito, periodo máximo de terminación. ¿Cuáles son los periodos exactos? Y van casi matemáticamente de la mano. El uno termina y empieza sobre la picada, el segundo siguiente, el siguiente. Y así sucesivamente. Ahora, el hecho de que empiece, por ejemplo, el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6, no significa que los anteriores no sigan aumentando en tamaño. Les pongo un ejemplo. Se termina de formar el prosencéfalo y empieza la proliferación.
pero eso no significa que el prosencéfalo no siga aumentando en su capacidad de función. Lo siga haciendo, pero ya se formó. Esa es la idea. La neurulación se da aproximadamente entre la tercera y cuarta semana. La formación del prosencéfalo entre el segundo y el tercer mes. La proliferación neuronal entre el tercero y el cuarto mes. La emigración neuronal entre el tercero y el quinto mes. La organización entre el quinto mes hasta más o menos los 2 primeros años postnatales. Y la mielinización, el periodo máximo es en el momento del nacimiento y puede avanzar hasta los 20 o 21 años, o sea, alrededor de las edades de ustedes. ¿Sí? Ahora, de todos estos 6, el número 2 y el número 4, o sea, la formación del prosencéfalo y la emigración neuronal siempre van iguales y de la mano. Y generalmente van acompañadas de cuando se lesionan, y se lesionan el estadio 2 con el 4, casi siempre con malformaciones del macizo facial. ¿Cuáles son las malformaciones más comunes del macizo facial? Por ejemplo, la prognatia o el prognatismo, la probóscide, que es la nariz pequeña, casi arrínica, aplanada, aplastada. Juan Rubio. Mañana. Mañana a la misma hora, a la hora de 4 a 6. Sí, por la lista, o sea, que no se lleva como la hora. Están allá, el macizo facial. Otra, el hipertelorismo. O sea, la separación de los ángulos palpebrales o de los ojos propiamente por mala formación de las cavidades orbitarias. O sea, los ojos en vez de estar aquí, los tenemos acá a los lados para el pescado. La arinencefalia, o sea, la no presencia de nariz, arinencefalia, aunque es incompatible con la vida, pero probablemente en los libros antiguos, en particular la mitología griega, se llenó de los cíclopes, o sea, la ciclopía o ciclopia, la fusión no de los nervios, sino de los globos oculares, el paladar hendido, y la más común, pues, obviamente, el labio leporino, y bla, bla, bla. Patologías que implican macizo facial por fuera, la careta de uno. Pero cuando vean a alguien por la calle, un paladar hendido, pues obviamente el paciente les dice que tiene paladar hendido, ustedes lo examinan, no lo tiene visiblemente. Pero si se ve la huella de la cirugía del labio leporino, ven ustedes el rudimento nasal, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas manifestaciones, y hay algunas más que son un poco menos notorias, pero también bastante llamativas, aunque son menos notorias, pero cualquiera de estas les está diciendo que lo más probable es que haya internamente una lesión, tanto de la formación del prosencéfalo como de la emigración neuronal. ¿Sí me dice entender? Sí. Ok. Los escucho.
¿En qué? Ah, ¿la que acabas de explicar?